El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del doctor Mauricio Gándara Gallegos, internacionalista. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Muy buenas y muchas gracias a ustedes por la entrevista. A sus órdenes. Vamos con el servicio exterior ecuatoriano, el cual está insuflado, lleno, atestado y atiborrado de una cuota política. Agnados y cognados del presidente forman parte de nuestro servicio exterior. Han relegado, han represado a funcionarios de carrera, los cuales no son embajadores del Ecuador en las distintas partes del mundo. ¿Qué le parece? Sí, vea, toda la vida ha habido esta cuota política, que la hemos tomado pues de esta costumbre del servicio exterior de Estados Unidos, que es una cuota del 20%, 25% según cada país a esta cuestión. Pero yo creo que aquí se ha abusado de eso y se ha puesto a personas sin ningún conocimiento en la materia, porque eso que no sean de carrera no quiere decir que no conozcan el mundo, el derecho. Entonces, estamos en ese sentido muy mal, no hay ninguno calificado, no lo veo a ninguno calificado para ejercer, y ahora además la han hecho como cuota para atender a sus funcionarios, a sus colaboradores de fiscales, hermanos de las personas que están en el tribunal electoral, que parece que están haciendo un papel terrible allá en los Estados Unidos. Entonces, eso no quiere decir, por tanto, que al designarse personas de otras que no vengan de la carrera, como hacen por ejemplo, en Colombia, que los expresidentes de la República van a embajadas como Londres o cosas de las más distinguidas, y donde necesita pues codearse con la gente, si no solo salir corriendo con un nombramiento a ver qué pasa, pues se van a colocar, se van a codear, mejor dicho, en esas grandes capitales con funcionarios, con personajes muy distinguidos. Así como le digo, de Colombia, por ejemplo, mandan a los expresidentes o cosa por el estilo. Entonces no es cuestión de subirle a cualquiera a esta cosa, porque hacen quedar mal el nombre del Ecuador y no se aprovechan los beneficios que se pueden obtener con una buena representación y sobre todo tener respetabilidad. Aquí han confundido esto de darles como premio a los funcionarios que les han sido muy sumisos o a los parientes de ellas, como esta cosa de la expresidenta del Tribunal Electoral, ¿no es cierto? O la señora de la que fue fiscal que está en Buenos Aires o cosa por el estilo. No es para eso las funciones públicas, las funciones de embajadores. Vamos con la política internacional del gobierno actual. El capítulo mexicano para capturarlo a Jorge Glass Espinel. El conflicto y la reyerta propiciada por parte
del Ecuador en contra del país cafetero, imponiendo aranceles para una tasa de seguridad. No podemos obviar, no podemos tampoco olvidar el alineamiento discrecional por parte del Ecuador hacia Israel. Por lo tanto, por ende y por consiguiente, la política internacional del Ecuador ha sido infructuosa, torpe, estéril, desatinada. ¿Coincide conmigo? Adicionalmente, le pregunto, mi doctor. El capítulo verdaderamente penoso es ese de haber invadido ese es territorio de México. Cada embajada es del territorio del México. Si hubieran hecho con nuestros vecinos, con los antecedentes que existían con nuestros vecinos directos, nos hubieran bombardeado a la vuelta, pues. México no ha querido recurrir a eso siendo un país 10 veces más grande, pues, ¿no es cierto? Entonces no lo han hecho, pero han sentado primero sentado una imagen del Ecuador como un país de salvajes. Dígame un país que haya invadido a la embajada de otro país, pues no es cierto. Entonces, eso de allí, sea por el pretexto que sea o por la razón que sea, pero más parece que eso fue como una manera de impresionar porque estábamos en una consulta popular interna y ahora tratan de restablecerse porque no, el Ecuador le necesita a México muchas más veces que México le necesita al Ecuador, pues no es cierto. En México, si no tenemos un tratado de libre comercio con México, aparte del daño per se en sí mismo, para nosotros hacer las importaciones de, qué sé yo, de medicamentos y otras cosas similares. Pero si no tenemos un acuerdo con México, no podemos entrar a la Asociación de los Países del Pacífico Norte, pues. Y si no entramos al Pacífico Norte, junto con todos los otros países, Chile, Perú, Colombia, México y varios intermedios en esa cuestión, si no la tenemos, no podemos entrar para hacer esas exportaciones dentro de un convenio, de unas facilidades de un libre comercio con los países del Asia. No sabemos en qué nos hemos metido y ahora tratan de hacerse los que quieren salvar un poco, que si hay interés en tienen que pedir perdón de lo que hicieron, pues entraron a la casa del otro, que es territorio por los convenios internacionales y por la tradición de siglos, es territorio del otro país, pues es como haber sido a meter en el territorio mexicano, pues, ¿no es cierto? Esas son cosas que México le va a decir, ay, sí, claro, bueno, ya hagámonos les exige que pidan disculpas, pues, como es lógico, y que vuelva la situación a las condiciones en las que se encontraban antes, incluido el asilo. Mientras no comprendemos eso, no tenemos nada que hacer. No, México, la presidenta de México ya ha dicho claramente que le pidan disculpas y vuelvan las cosas a lo de antes, ¿sí? Si no, no lo van a hacer. El capítulo colombiano, ¿qué le parece? Encantado. Dígame cuál es su inquietud. La imposición arancelaria por parte del Ecuador en contra de Colombia. Vea, yo conozco esto de que era era un jovencito, porque yo ya estaba en el Congreso, el año 68, 69, cuando se hacían estas negociaciones para la integración del grupo andino. Y entonces en eso que se firmó en tiempo de Velasco Ibarra, gran conocedor además del derecho internacional, en tiempos de él se firmó
el Pacto de Cartagena, por el cual nos asociamos los países de este lado del grupo andino, esas cuestiones. Nos asociamos, pero no es posible hacerse ninguna imposición, ninguna impuesto, ninguna medida con que exceda el libre comercio, pues. Entonces no hay barreras y el Ecuador decidió presentar sus aranceles, no sé con qué propósito exacto, más parece que fue una decisión de carácter político para enfrentarnos con Colombia, porque hay un presidente izquierdista, había pues un presidente izquierdista, parece que es toda la razón, porque no se ve otra razón. Y después pues la CAN, que es el organismo regulador del Pacto Andino, nos ha dicho que nos ha puesto al orden, ¿no es cierto? Y hemos tenido que ceder en ese punto también. La política internacional del Ecuador en cuanto al capítulo concerniente a Israel. Su opinión, su palpitar, su reflexión, su concepto. Por favor, mi doctor, le escuchamos detenidamente. Gobierno pro-judío. Tenemos un gobierno pro-judío. Perdón por la interrupción, le digo de paso. A ver, tenemos un gobierno que dijo el último calificativo. Pro-judío. Re dijo. Bueno, no se olvide, por favor, que aunque yo he sido diplomático, encabezado algunas delegaciones, he sido embajador en Inglaterra, he presidido la Comisión de Relaciones del Congreso, pero yo soy un político nacional de mucha presencia, pues perdona que lo diga en ese tono, porque no quisiera limitarme a solo el capítulo internacional, porque todo esto está vinculado a lo interno. Yo he sido ministro de gobierno, he sido secretario de la administración, diputado, qué sé yo. Pero bueno, vamos a lo que usted me pregunta. Vea, el Ecuador se está alineando en exceso a todo lo que diga el señor Trump, el presidente de los Estados Unidos. Y eso implica, pues, que como los Estados Unidos tienen de su socio, a veces hasta su guía espiritual y militar en Israel, pues nos suman a esa cosa que no nos conviene en absoluto, pues. Todo el mundo condena lo del bombardeo en Gaza y el Ecuador no. El Ecuador tiene la tesis, como tantos estados en el mundo y mayoritarios de las Naciones Unidas, tiene la tesis de los dos estados, que haya un estado israelita y hay un estado palestino. Todo eso nos hemos olvidado en este gobierno. Todo eso, la señora Sommerfield se olvidó de todo eso porque ella también es judía. Así es que no debemos comprometernos en guerras ajenas. Eso es lo que tengo que decir. Sigamos con la política internacional del gobierno actual. Hagamos una reminiscencia de la cumbre iberoamericana que se dio en noviembre del 2024, de la cual Cuenca fue sede. No asistieron, sobre todo, un importante número de mandatarios. ¡Ninguno! Jefes de gobierno. ¡Ninguno! Ninguno, pues esta cuestión, o alguno tal vez por excepción. Eso fue el rechazo de América a esto de haber invadido, de haber violentado con policías la Embajada de México. Sí, ese fue el rechazo, pero si lo entienden, no quieren reconocerlo y por eso ahora quieren continuar las relaciones con México, lo cual no es posible mientras no reparen el daño que hicieron, pues.
no el daño físico solamente, sino el daño de haber violentado, de haber faltado a la soberanía de otro país, a las leyes internacionales. Hay improvisación por parte del gobierno nacional en cuanto a su política internacional. Le pregunto, sobre todo, mi doctor, hay neófitos, hay desavisados en el servicio exterior ecuatoriano, por Ya lo darle conté, y citarle un ejemplo respectivo. ya lo contesté, pues, eso ya lo contesté. Pues. Todo es improvisación con gente no preparada y para corresponder a favores con el Tribunal Electoral, qué sé yo, ¿no es cierto? Con asuntos de seguridad interna, como en el caso de la ex fiscal, que estuvo calladita ya con el nombramiento en el bolsillo, continuaba ejerciendo de fiscal en el Ecuador para solucionar problemas que atañían al gobierno. El capítulo venezolano y cómo Washington se afianza más, manejando a ese país, sobre todo a diestra y siniestra, secuestrando, robando, esquilmando su crudo y posibilitando de que pueda continuar en el poder la traidora de Delcy Rodríguez. No habrían elecciones libres en ese país. No hay visos democráticos en ese país, el cual está siendo manejado por parte de Washington. Sobre todo, mi doctor, ¿coincide conmigo? Adicionalmente, le pregunto. Déjeme decirle mi propio pensamiento que está muy cerca del suyo. Pero la verdad es pues que la política del señor Trump es donde hay petróleo y me los llevo, pues, ¿no es cierto? Es la misma razón por la que están atacando al pueblo en el Medio Oriente. Al- al- así es que eso, todo es por el petróleo, los intereses de ese orden. Y se entraron a Venezuela y se llevaron hasta el presidente, la vicepresidenta. Y como dice usted, pues no hubo defensa porque parece que todo estuvo coordinado con la vicepresidenta, ¿no es cierto? Que está ahora en ejercicio del poder. Eso no es democracia, ni habrá elecciones, porque ya es de este señor cubano de origen que actúa como secretario de Estado de los Estados Unidos, o sea, el canciller de allá, llamemos para hablar en nuestros términos, dice que no habrán elecciones en corto plazo. Pues claro, primero tienen que asegurarse todo el manejo de los contratos petroleros. Mm. La doctrina Don Roe, ¿qué le parece? Vea, sobre eso yo he escrito algunas cosas, inclusive lo menciono en un libro mío de estas materias. La doctrina Monroe, que tiene su origen en Inglaterra, cuando era la gran potencia y la principal potencia marítima del mundo, quiso impedir que España reconquistara con el apoyo de todas las grandes monarquías europeas, que recupere nuestras colonias. Fue movimiento del canciller Canning, que se lo propuso a los Estados Unidos y Estados Unidos le gustó, pero quería tener, no contestó pronto y entonces la flota inglesa impidió que regrese la gran flota de los que estaban integrando de la Gran Alianza, ¿no es cierto? Entonces, los Estados Unidos enseguida que hizo su pronunciamiento en Inglaterra con el canciller francés, Polignac. Entonces, a los pocos días de lo que se hizo el pronunciamiento de Inglaterra para impedir que salga la flota a reconquistar América,
Entonces sacaron su declaración de la doctrina Monroe, pero Inglaterra no tenía, es decir, Estados Unidos no era la potencia de hoy, pues. Su, su marina era muy, muy limitada, ella no hubiera podido imponer, pero ya lo impidieron los ingleses y de eso se valieron más tarde para ir poco a poco conquistando los Estados Unidos, se llevaron la mitad de México, ¿sí? Conquistaron, disque dieron la libertad en esa guerra de 1898, que para era para quitarle territorio a España, pues. Entonces, por eso le quitaron Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, todo eso. Y entonces diciendo que le daban la independencia a los cubanos, que nunca, pues, nunca salvo lo de Castro, era su dominio y lo gobernaban con una enmienda que se llamaba la enmienda Platt, por la cual ellos manejaban toda la economía de, de Cuba. Y siguen con esa doctrina hoy día desde otro ángulo, pero es la misma en el fondo. Así es que Cuba puede ser invadida cualquier día. Por lo pronto, ¿cómo interpretar que un pueblo como el colombiano haya apostado por un aventurero cuestionado por el paramilitarismo, la corrupción y el narcotráfico internacional? ¿Qué le parece, mi doctor? Algo de eso hay, pues, ¿no es cierto? Porque el señor que se va a posesionar de la presidencia, ya se ha reconocido su triunfo, es un abogado que defiende a los grandes intereses, buenos o malos. Y él es el que defendió a este señor Saab, ahora extraditado a los Estados Unidos, a este señor Saab, que es el autor de esto que nos afectó a nosotros, a los ecuatorianos, porque crearon esos convenios llamados Sucre, mal interpretados, con ese nombre de Sucre, para hacer estas operaciones de comercio bastante sospechoso, del que ya felizmente nos hemos salido, del señor Saab. ¿Por qué perdió la presidencia de Colombia Cepeda? Su opinión, su palpitar, su reflexión, su concepto, por favor, le escuchamos detenidamente. No le entendí bien su pregunta, ¿por qué perdieron las elecciones, me dicen? ¿Por qué perdió Cepeda? Ah, vaya uno a saber, no quisiera inmiscuirme en ese punto, dando un criterio de que es el uno o el otro. No, no, no quisiera. Deberían ser un asunto que resuelvan los colombianos, ¿sí? Así que no, no, no voy a dar mi opinión, aunque en cierta manera está dada al decir mi opinión sobre las actividades del actual presidente, ¿sí? Las elecciones para la Secretaría de la ONU. ¿Qué le parece? Ecuador no se ha pronunciado a favor de alguien. Eso pese a que la ex canciller María Fernanda Espinosa participa oficialmente. No participa oficialmente con apoyo del Ecuador, no digo que usted lo esté afirmando, pero hay varios candidatos y el Ecuador sabe, espero que se pronuncie debidamente a su hora, pero yo no voy a poder apoyar este rato ninguna candidatura. No me voy a pronunciar en favor de nadie en este momento. Mm. Bueno, Podría ya ganar, creo que, bueno, yo creo que hemos cubierto todo lo para humano y lo terminar, divino. Mm. podría ganar Michelle Bachelet dicha secretaría. Eso ya es especular y no me voy a pronunciar sobre el punto, ¿sí? Mm.
Así que dejémoslo nomás así, esos asuntos ya no me corresponden. Tengo gran simpatía por la señora Bachelet, pero no me voy a pronunciar sobre esto de la Secretaría General. Para terminar la entrevista, mi doctor, su reflexión final. Le escuchamos detenidamente. Nada Ya más. lo que podemos decir es que en lo internacional como en la nacional tenemos que actuar con un poco de, no con un poco, con mucha prudencia, porque lo que estamos haciendo, ya que hemos tratado el asunto internacional, esas cuestiones, nos estamos convirtiendo en un apéndice. Siempre hay la gran influencia de los Estados Unidos, pero no entregarnos, ¿no es cierto? Porque estamos integrados con ese grupo de los 12 que a Miami los invitó el señor Trump y toditos corrimos, no toditos, corrimos a besarle la mano, ¿no es cierto? Entonces, no hemos dicho pío sobre la política, pero estamos todos alineados en la política del señor Trump, que ya difunde hasta mapas, pues, de su dominio y dice claramente que todo este hemisferio le pertenece a él. Esto es vergonzoso. Bueno, ahí dejemos. Muchas Muchas gracias, gracias muchas gracias. realmente por la oportunidad, mi Muchas doctor. Muy gracias a amable. usted, ¿sí? Muchas gracias. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre.